Muy buenas noches, mis queridos, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a nombre de esta serie tan espectacular como es el Santuario, la sombra de la cruz. Hoy nuestro tema número 28. 28 temas llevamos y todavía nos faltan bastantes. Hay mucho que decir y mucho que aprender de esta doctrina tan maravillosa como es el santuario, y que muchos religiosos han menospreciado, poco estudian, poco la ven o nada. En algunas denominaciones no se ve nada sobre el santuario y tantas enseñanzas tan bellas, tan hermosas que tenemos nosotros en esta maravillosa doctrina. Bien, invoquemos la presencia de nuestro Dios para que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro. Padre que estás en el cielo, estamos muy agradecidos por las bendiciones que hoy has derramado sobre cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los que llegarán. Pues nos has dado el don de la vida, nos has cuidado, protegido, nos has dado salud y ahora nos das esta oportunidad, este privilegio de reflexionar en tu palabra en el aspecto del templo de Salomón. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Sé tú nuestro guía, nuestro maestro. Lo rogamos en el nombre amable, hermoso de Cristo Jesús. Amén. Tal como anunciamos hace una semana, nuestro tema de hoy, el Templo de Salomón, parte número 1. Vamos a tener varias partes. No era conveniente pasar por alto este estudio del Templo de Salomón, porque ya pues estudiamos detenidamente el santuario, sus medidas, sus muebles, las fiestas. Ha sido algo maravilloso, muy lindo, pero había que ver cómo se transforma el santuario en el templo de Salomón. Y esta noche vamos a ver una cantidad de datos y cosas que para mí son asombrosas. Vamos a ver cómo les parece a ustedes. Esto fue algo espectacular. Comencemos entonces conceptuando, explicando lo esencial de la palabra templo. ¿Qué quiere decir realmente templo? El concepto de templo es y siempre ha sido el de un lugar especialmente reservado para un servicio que se considera sagrado. En una acepción más limitada, pues es un templo. Un templo es un edificio construido para efectuar ritos, ceremonias sagradas y exclusivamente dedicados a tal objeto, única y exclusivamente a eso. Y hoy en día, los templos dedicados, que una cosa es tener un lugar, un garaje, un sitio en donde reunirnos, y otra cosa es tener un templo dedicado, que se dedique en una ceremonia muy especial, en donde ya hay muchas cosas que no se deben, no se pueden hacer. Ejemplo, cuando estamos en un garaje, en un local grande, podemos incluso tener juegos sociales, unos conciertos de cierto tipo, festejos de cumpleaños, de comidas, pero ya en un templo se limita todo a la adoración, a los ritos y ceremonias sagradas. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Veamos el origen etimológico de esta palabra como para tener un concepto general. Viene del latín templum, que era el equivalente del término hebreo Bet Elohim, y significa la morada de Dios. De aquí que literalmente signifique la casa del Señor. Así que Bet Elohim, la casa del Señor, y se tradujo en latín a templum. Equivale a lo mismo, la casa del Señor. Un templo es la casa de Dios. Entonces nos queda bien amplio este concepto. Necesariamente tenemos que recordar algunas cositas que estudiamos ya hace un buen tiempo respecto al tabernáculo del antiguo Israel, porque obviamente el templo de Salomón es una copia
del tabernáculo del antiguo Israel. Veamos entonces algunas consideraciones, algunos recorderis de ese tabernáculo que ya hemos estudiado en nuestros primeros temas. El tabernáculo era lógicamente sagrado para Israel, pero se llamaba el santuario de Jehová. El santuario quiere decir lugar santo. Se había construido de acuerdo con el plan y las especificaciones reveladas básicamente en Éxodo 26 y 27, y vimos después muchos otros capítulos en Números, en las fiestas con Levítico, etcétera. Y era una estructura, el tabernáculo, compacta, portátil, desarmaba toda, porque Israel tuvo que estarse trasladando por 40 años de un lugar a otro. Y aun cuando era solamente una tienda, se construyó con los mejores materiales, los más apreciados y costosos que el pueblo poseía. Recordemos que cuando ellos fueron a salir de Egipto, le pidieron a los egipcios recursos, y ellos con tal que se fueran, le dieron joyas, le dieron de todo, y con eso pudieron edificar el templo, que nosotros ya estudiamos en un pasado, que eso costó bastantes millones si hoy lo tradujéramos, el oro, la plata, el bronce, todo en millones de pesos, bastante, varios miles de millones de pesos. Ahora bien, más esa condición de excelencia era una ofrenda que una nación hacía al Señor, a Jehová. Y en todo respecto fue lo mejor que el pueblo pudo dar. Y el Señor santificó con su aceptación divina la divina, esa dádiva ofrecida, y vino y llenó ese tabernáculo con su presencia, y siempre se mantuvo en forma de columna de fuego en la noche o una nube en el día para protegerlos del sol en ese desierto de la península del Sinaí. Después que Israel entró en Canaán, veamos un mapita que hemos tratado de aquí de arreglar para poder entender el asunto. Cuando ellos se establecen en la tierra de Canaán, después de unas 4 décadas, 40 años en el desierto, el pueblo del convenio, que hicieron un convenio con Dios, finalmente tomó posesión de una Canaán propia, y el tabernáculo se estableció en Silo. Ahí en el mapa es el círculo rojito que está más arriba. Esta es la Palestina de los tiempos de Israel. Esa lineecita que va por el centro es el río Jordán y desemboca en ese sitio blancuzco que es el Mar Muerto. Entonces, Silo, nótese, está en el círculo más arribita. Un tiempo después, él se trasladó a Gabaón, que es el círculo que vemos a la izquierda, más abajito, la ciudad de Gabaón. Todo el mundo iba tanto a Silo como a Gabaón a adorar, a tener las fiestas que ya estudiamos hace varias semanas atrás, y posteriormente entonces se traslada, estos muebles se trasladan a Jerusalén, a la ciudad de David, que también se le llama Sión. Algunos confunden la ciudad de David, Belén, con Jerusalén. En este caso es Jerusalén. ¿Por qué dicen a veces que Belén es la ciudad de David? Pues por su origen, ¿no? Parece que él era de esa ciudad de Belén. Pero en los términos bíblicos, cuando se habla la ciudad de David, es Jerusalén. Ese fue el asentamiento que él tuvo en su época, ya cuando fue rey. Hablemos entonces del tema ya, del templo de Salomón. Hay muchas cosas que decir, pero veamos anticipadamente su contexto, que hubo antes de construirlo. David fue el segundo rey de Israel. Él pretendió y proyectó edificarle una casa al Señor, porque él declaraba que era impropio que él, siendo rey, morar en un palacio de cedro, enchapado, mientras que el santuario del Señor no era sino una tienda, aunque
Tenía unos costos impresionantes porque su piso, sus paredes eran de madera enchapada en oro y todos los muebles en oro. Sin embargo, para él estar en un palacio y la adoración al Señor allá en un tabernáculo pues le parecía muy poco. Y entonces él proyecta, hace planos, hace cálculos para construir un templo para el Señor, pero el Señor le habló por medio del profeta Natán y lo rechazó. Rechazó esa ofrenda que quiere hacer David, el rey de Israel, y aunque en muchos aspectos era un hombre, como dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, había pecado y su pecado había sido perdonado, pero como hombre de guerra había derramado mucha sangre. Tuvo muchos años de persecución y él tenía que defenderse, había librado batallas. No obstante, pues le fue permitido a David reunir el material, hizo los preparativos para la casa del Señor, ese edificio que había de construir no él, sino su hijo Salomón, le dijo el profeta Natán. Entonces, en cierta manera, pues tuvo esa tristeza, pero fue razonable y preparó todo, hizo todos los contactos, como ya vamos a ver, alistó la gran cantidad de materiales para la construcción del templo. Vamos a leer de Segunda de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1, en donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Era un lugar plano, limpio de maleza, que se usaba para cultivos y para desarrollar algunos trabajos. Esta área ahí en el monte Moria era una era limpio, quizás sagrada para los jebuseos, que era una tribu pagana que lastimeramente en el momento en que Israel invadió a Canaán no destruyeron esa tribu y esa tribu dio problemas. David tuvo que vérselas con ellos y entonces un tal Ornán también se lo nombra como Arauna, el cual algunos investigadores creen que era el rey jebuseo. A la ciudad de Jerusalén también se la llama a la ciudad de Jebús por los jebuseos. Y David entonces le compró el terreno a Ornán para construir el templo. Así que no fue ninguna invasión, fue totalmente comprado el lote, pero tal obra fue impedida por el profeta Natán, como ya lo mencionamos, quien dijo haber recibido una revelación de Dios, según la cual sería Salomón, su hijo, el encargado de tal tarea de edificar el templo. Entonces, hablemos del monte Moria. ¿Qué nos recuerda el monte Moria? El monte Moria nos recuerda a Abraham, cuando Dios le ordena sacrificar a su hijo Isaac. Entonces él recorre kilómetros para llegar hasta ese monte que yo le mostré, es el monte Moria, el que llega a ser más tarde el sitio de construcción del templo. Ese monte que llega a ser la capital de Israel, Jerusalén. ¿Casualidad? Yo creo que es providencia, porque en ese monte se probó la fe de Abraham y se ratificó el pacto con él, otra vez, de que en él serían benditas todas las gentes de este mundo, incluyéndonos a nosotros, por la bendición de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y en ese monte Moria, siglos más tarde, muy cerca ya al monte Moria, adjunto al monte Moria, viene el Calvario, el Gólgota, en donde nuestro Salvador dio su vida por todos nosotros. Son sitios muy juntos que tienen recuerdos sagrados inmensos, extraordinarios, por supuesto.
Sigamos hablando de la construcción del templo. Dice Segunda de Crónicas en su capítulo 3, versículo 1, y quiero mencionarles que tanto Primera de Reyes, capítulo 6, 7, como Segunda de Crónicas 3 y otros más de Crónicas, tienen relatos paralelos, similares, con muy pequeñas diferencias. Entonces, esta vez he recurrido a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, y dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado, que era la era de Ornán Jebuseo. Comentando al respecto y buscando documentaciones y datos de rabinos, encontramos que el edificio se situó en la cima del monte Moria, en una explanada de aproximadamente 40 por 100 metros, o sea, aproximadamente 4.000 metros, ¿ya? 40 por 100, 4.000 metros cuadrados. En segundo lugar, que el rey David envió a ese monte un gran número de materiales y de trabajadores a lo largo de su gobierno. No iba a construir el templo, pero fue montando materiales que utilizó mucha gente para ello. Como vamos a ver más adelante, el templo, todas sus piezas fundamentales, sus fundamentos, las piedras vinieron todas cortadas de canteras. La madera vino del norte de Palestina y por el mar Mediterráneo llegó hasta cierta parte, de ahí pasó a Jerusalén. Estas piedras cortadas a la medida encajaron perfectamente para la construcción del templo. No hubo un solo martillazo. Es algo increíble. El templo no fue una cosa enorme, como uno ve hoy un Capitolio, no, pero lo majestuoso, lo que se hizo en ese templo y lo que costó, mis queridos hermanos, es algo impresionante. Entonces David comenzó a juntar todas las cosas. Por otro lado, vamos a ver el siguiente dato, que ustedes se van a aterrar como yo me aterré. Gastó, según el relato bíblico, 3.000 talentos de oro. Yo busqué la equivalencia y me dio 180 toneladas de oro. Toneladas, no kilos. 180.000 kilos de oro, y 7.000 talentos de plata. 420 toneladas de plata. Oye, hermano, y esto fue de sus propias posesiones, ¿ya? Dado que en esa época un talento pues pesaba 60 kilos, está claro que el edificio ya en el tiempo de David necesitó una grandísima cantidad de dinero. Y este servidor no se quedó con la curiosidad, porque eso no está en la Biblia, obvio. Este dato de cuántos talentos sí, pero de cuántas toneladas y cuánto costaría hoy esos materiales, pues yo no me quedé así con la curiosidad de sacar las cuentas, así que me di esa tarea y me dio los siguientes costos aproximados del templo de Salomón, a ver cómo les parece a ustedes. Entonces, algo increíble, impresionante. En oro, como ya vimos, fueron entonces, llevándolo al costo de hoy, un gramo, lo averigué al día de hoy, está 225.256.88 pesos, 225.000 pesos el gramo de oro, en donde un kilo valdría 225.256.880 pesos, un kilo, 1.000 gramos. Ahora, la tonelada tiene 1.000 kilos, entonces multiplicamos por otros 1.000 y nos da ese número grandísimo que ustedes ven ahí, que tiene 3, 6, 9, 12 cifras.
y lo multipliqué por 180, que son las toneladas de oro, porque ahí me da el precio de una tonelada, pero eran 180, y al multiplicar la calculadora me dijo que dio 40 billones con B, no millones, sino billones, 40 billones 546.000.238.400. Esto es increíble. Esto es increíble. 40 billones en oro. Veamos el cálculo ahora en plata. Aunque la plata es más barata, pero era mucho más tonelada. Un gramo hoy vale 2.935.32. Un kilo, pues multipliqué por 1.000. Entonces, un kilo de plata hoy valdría 2.935.320 pesos. Pero como una tonelada tiene 1.000 kilos, multipliqué por 1.000 y entonces eso me dio entonces 2.935.320.000. Pero eso es una tonelada, pero eran 420 toneladas. Multiplicamos 420 y esto dio 1.232 billones 834.400.000 pesos. Algunos dicen que uno debe decir no tal vez 1.232 billones, sino 1.232 millones de millones, 834.400.000 pesos. Sumé el oro y la plata, como lo ven ahí, tal vez de pronto alcancen a verlo en sus celulares y sus computadores, los 40 billones de oro y los 1.232 billones de plata, y esto da 1.273 billones 380.638.400 pesos. Esto no nos cabe aquí en la cabeza. Viene una pregunta. ¿De dónde sacaron todo eso? No sé, pero lo tuvieron. Segunda pregunta. ¿Creen ustedes que Dios merecía tal ofrenda? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién nos da todo? Vida, salud, trabajo, casa, alimento, todos los días, estudio. Lo merece todo. Es una gran lección para nosotros. No podemos ser tacaños, austeros con las cosas de Dios. Todo lo que es para el Señor hay que darlo porque Él ha dado todo. Incluso a su Hijo amado Cristo Jesús. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado. Entonces, bien merecía Dios tremenda ofrenda. Y bueno, aquí no hemos calculado costos de madera. Esa madera fue puro cedro, puro ciprés, la roca, la piedra que venía ya cortada perfectamente, pinturas, todos los tejidos que se hicieron en oro y plata. Como vamos a estudiar, hoy no alcanzamos a estudiar todo, pero en los próximos temas lo vamos a estudiar. Esto es una cosa espectacular. El bronce que se utilizó en el atrio. Hombre, esto es increíble, mis queridos hermanos. Esto, cuando uno se pone a estudiar, dice, caramba, las cosas para el Señor tienen su precio, bien lo merecen. Claro que sí. Sigamos entonces estudiando sobre la construcción del templo. Vamos a leer de Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, para saber más o menos en qué fecha se comienza a construir el templo. Y dice el relato bíblico, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Siv, que es después del mes de Abril, es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. 480 años. Habían pasado 40 en el desierto y ahora habían pasado 440 en Canaán ya, en la tierra prometida.
Más o menos los cálculos que algunos estudiosos de la Biblia han hecho, unos ponen la fecha 966 años antes de Cristo, otros dicen que 960 años antes de Cristo, porque más o menos se coloca la fecha del reinado de Salomón para el año 1000, redondeando. Entonces, ahí entre más o menos 966, 960 antes de Cristo se comienza a construir el templo. Y claro, sabemos que fue poco después de ascender al trono que Salomón emprendió esta obra que su padre ya había en cierta manera iniciado. Puso los cimientos durante el 4º año de su reinado y el edificio se terminó en menos de 7 años y medio. 7 años y medio, nótese. La construcción del templo de Salomón fue un acontecimiento trascendental, no solo en la historia de Israel, sino en la historia del mundo. La historia cuenta que venían de todas partes del mundo a ver esa obra colosal. El espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes, cuando menciona que venían las gentes a las fiestas, dicen que desde lejos, desde las colinas de Judea, parecía un copo de nieve el templo. Y eso pues ya en el tiempo del Nuevo Testamento, no ahora cuando estamos estudiando de Salomón, que fue mucho más glorioso, porque vamos a estudiar que ese templo va a ser destruido, va a ser totalmente desvalijado por Nabucodonosor II. Y después van a venir otros problemas con el templo. Sin embargo, ¿cómo sería esa brillantez, esa olla? Porque eso era enchapado en oro, mejor dicho. Entonces, en todo el mundo se supo que la casa de Jehová era algo espectacular, algo grandioso, y la gente venía para conocer. Qué lindo hubiera sido ese testimonio de Israel si hubieran sido siempre fieles. Lastimeramente, empezando con el mismo Salomón, en sus primeros años fue tan fiel al Señor. Algunos años después, las muchas mujeres perdieron su corazón y ya vamos a estudiar dentro de 8 días las cosas tan increíbles que se hicieron en el templo, que no nos puede caber en la cabeza cómo una casa tan lujosa dedicada al Señor llegara a ser un centro de idolatría. Pero bueno, no quiero anticiparme a esa lección que vamos a estudiar el próximo domingo. Nos dice Profetas y Reyes del Espíritu de Profecía, en su capítulo 2, lo siguiente. Salomón ejecutó sabiamente el plan de erigir un templo para el Señor, como David lo había deseado durante mucho tiempo. Durante 7 años, Jerusalén se vio llena de obreros activamente ocupados en nivelar el sitio escogido, construir grandes paredes de retención, echar amplios cimientos de grandes piedras, piedras de precio y piedras labradas, según Primera de Reyes 5:17, a dar forma a las pesadas maderas traídas de los bosques del Líbano, del norte, y erigir el magnífico santuario. Y sigue agregando Profetas y Reyes. Simultáneamente con la preparación de la madera y de las piedras, a la cual muchos millares dedicaban sus energías, progresaba constantemente la elaboración de los muebles para el templo bajo la dirección de un hombre llamado Hiram de Tiro, de la ciudad de Tiro, de Fenicia. Un hombre hábil y entendido, y seguimos leyendo de Profetas y Reyes, el cual sabía trabajar en oro y plata y metal y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en cárdeno, en lino y en carmesí, según nos cuenta Segunda de Crónicas 2, 13 y 14. Y si ustedes se acordarán que cuando hablamos del tabernáculo y su construcción, Dios dice que el Espíritu Santo le dio un don y un talento especial
también a un hombre para que pudiera hacer toda la obra del tabernáculo. Dios siempre elige personas expertas, talentosas para hacer las cosas suyas, las que son propias de él. Bien, sigamos leyendo lo que nos informa Profetas y Reyes. Mientras el edificio se iba levantando silenciosamente en el monte Moria, con piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro, dice Primera de Reyes 6:7, los hermosos adornos se ejecutaban de acuerdo con los modelos confiados por David a su hijo. Todos los vasos para la casa de Dios. Y cuando estudiamos Esdras y Nehemías, encontramos que eran miles los artículos del templo. Estas cosas incluían el altar del incienso, ahí en el lugar santo, la mesa para los panes de la proposición, el candelero y sus lámparas, así como los vasos e instrumentos relacionados con el ministerio de los sacerdotes en el lugar santo, todo de oro y lógicamente de un acabado perfecto. Esto fue el original, pero nosotros vamos a ver que con Salomón, él no se contentó con una mesa, ni con un candelero, ni con una fuente, sino fue algo espectacular. Sigamos leyendo entonces o comentando que los enseres de bronce, el altar de los holocaustos, la gran cuba o fuente sostenida por 12 bueyes, ya vamos a estudiar eso en la próxima lección, las fuentes de menor tamaño, es que hizo otras, claro, los muchos otros vasos, fundiólos el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredad. Eso dice 2 Crónicas 4:17. Estos enseres fueron provistos en abundancia para que no careciese de ellos. Pues estos datos son sacados de Profetas y Reyes. Seguimos leyendo de Profetas y Reyes en esa descripción tan maravillosa que hace, de una belleza insuperable y esplendor sin rival, era el palacio que Salomón y quienes le ayudaban erigieron para Dios y su culto, adornado de piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro esculpido, y de oro bruñido, el templo, con sus cortinas bordadas y muebles preciosos, era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados a oro, plata, piedras preciosas, labradas a manera de las de un palacio, según lo que dice 1 Corintios 3:12 y el Salmo 144:12. De este templo espiritual es la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, hablando pues ya de la iglesia, comparada con un edificio, en el cual Cristo, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ya aplicando esto pues a la iglesia de Dios. Y termina diciendo, Profetas y Reyes, por fin quedó terminado el templo proyectado por el rey David y construido por su hijo Salomón. Y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Dice 2 Crónicas 7:11. Entonces, a fin de que el palacio que coronaba las alturas del monte Moria fuese en verdad, como tanto lo había deseado David, una morada no destinada al hombre, sino para Jehová Dios, 1 Crónicas 29:1, quedaba por realizarse la solemne ceremonia de dedicarlo formalmente a Jehová y a su culto.
Y eso lo vamos a estudiar en otra lección, lo que fue la dedicación de ese templo, porque hay mucho que decir al respecto. ¿Cómo les ha parecido, mis queridos hermanos, todos estos datos y toda esta descripción del templo Salomón? Asombroso, ¿verdad? Extraordinario, increíble. Para Dios todas las cosas deben ser así. Veamos algunos detalles, medidas y algunos muebles del templo de Salomón, porque hoy no vamos a alcanzar a estudiar todo ese contenido tan extraordinario. Recuerden ustedes que el tabernáculo tenía la entrada en el oriente y por el oriente sale el sol para darle la espalda al sol, entrando, dándole la espalda al sol y mirando hacia el lugar santo y santísimo, se le da la espalda al sol. ¿Por qué? Porque los paganos adoraban todos los días la salida del sol por el oriente. Pero Dios desde un principio determinó que se le daba la espalda al sol, porque Él no es Dios, es un astro que Él puso, es diferente. Entonces, aquí este edificio, en cierta manera pequeño, porque no podemos decir que hoy es como un palacio presidencial y un Capitolio, una cosa enorme. No, pero mucho más costoso que cualquier Capitolio. Fue un edificio orientado sobre un eje longitudinal, o sea, alargado en dirección de este-oeste. La espalda al este, para mirarlo allá de frente. Hacia el oeste se miraba, donde se oculta el sol. La espalda al nacimiento del sol y más bien al ocaso, donde termina, donde se oculta. Eso para dar una lección a los pueblos paganos de aquel tiempo y al mismo Israel. Hablemos un poquito de medidas para que ustedes tengan una idea del tamaño de lo que fue exactamente el templo. Ahora yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente porque lo vamos a estudiar en otra lección. El templo como tal, digámosle santuario, fue una cosa, pero los salones, los atrios, lo que tuvo alrededor es otra cosa. Por eso esos 4.000 metros no fueron ocupados solamente por el lugar santo y santísimo, no. El templo que el rey Salomón nos dice en Primera de Reyes 6:2, construyó para el Señor, medía 27 metros, lo he traducido, de no hablar de los codos, 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. 9 metros, 27 de largo y 13 metros y medio de alto. Realmente no es que fuera tan grande, ¿ya? Unos 200, casi 70 metros cuadrados. Pero no me quedé con la curiosidad de verlo aquí en un perfil, porque habla de cierta altura. Vamos a ver en el siguiente cuadro una comparación que hemos tratado de representar. Miren ustedes abajo. Abajo está el croquis, mirándolo pues de arriba hacia abajo. Pero en la parte superior colocamos el perfil, mirándolo de medio lado. Quiero llamar su atención a la izquierda, la primera figura de arriba. Es el lugar santísimo. Recuerden ustedes los que me acompañaron hace ya unos meses atrás, cuando estudiamos el lugar santísimo, vimos que por las medidas era un cubo perfecto. Las medidas eran de un cubo perfecto de 4,50 de largo, 4,50 de ancho y 4,50 de altura. Aquí en el templo de Salomón es de 9 metros, el doble de largo, de altura y de ancho. Pero el lugar santo es un doble cubo, tiene obviamente más altura, ahí lo pueden ver ustedes, tiene más altura y obviamente tiene un pórtico, que lo ven ustedes a la derecha, tiene un pórtico que todavía es más elevado. Tiene en total
16 metros y tiene ahí una torrecita de 4 metros y medio, de 10 codos. Entonces, tiene un pórtico que ya lo vamos a ver de otra manera. No se parece mucho al santuario original. Ahora vamos entonces a verlo de otra manera. Primero, recordemos lo siguiente. ¿Cuáles fueron las medidas de la tienda, o sea, el tabernáculo, el del desierto, el que construyó Moisés según Éxodo 40:19? Vamos a recordarlo para hacer una comparación con el templo de Salomón. El tabernáculo, propiamente dicho, era una tienda cuadrangular, por no decir rectangular, de 30 codos de largo, 10 de ancho y 10 de alto, según el diccionario bíblico adventista. Pues vamos a traducirlo. El largo, 30 codos, 13,50. Y ya vimos que el de Salomón tiene 27 metros, o sea, el doble. El ancho, 10 codos. En el santuario, en el tabernáculo, o sea, 4,50. En el de Salomón, 9. O sea que todo es el doble en el templo de Salomón. El alto, 10 codos, 4,50. El lugar santísimo del templo de Salomón tiene 9 metros, el doble. O sea que en sentido general, relacionado con el santuario del desierto que construyó Moisés, comparado con el templo de Salomón, el templo es el doble casi en todo y en otras cosas mucho más que el doble. Pongamos entonces los dos juntos ahora. Primero, el tabernáculo. Aquí hay un croquis sencillo con sus medidas de 4,50 en el lugar santísimo y 9 metros de largo por 4,50 en el lugar santo, y en total 13 y 13,50 el largo del lugar santo y el santísimo. Pero el templo de Salomón es el doble, tiene 27 metros de largo, tiene 9 metros de ancho. Entonces ahí están los dos comparados. Es el doble en tamaño. Hemos tratado de hacer las comparaciones. Noten al lado izquierdo, él mantuvo la figura del cubo en el lugar santísimo, igual que fue en el tabernáculo de Moisés. Un cubo de 4,50 y aquí en el de Salomón 9 metros, el doble. A la derecha se ve entonces la sección del lugar santo, del cual lógicamente hablaremos en una próxima lección. Como ustedes pueden ver, fue completamente el doble. En la altura, en algunas partes, sí fue mucho más grande el templo de Salomón. Veamos el pórtico. Me llamó mucho la atención porque la puerta que él hizo es increíble. En la próxima lección vamos a detallar un poquito sobre este pórtico. Las medidas se las hemos colocado ahí, no sé si alcanzan a verlas ustedes. Tiene 9 metros de ancho porque todo el templo y el santuario tiene 9 metros de ancho, pero la altura es de 27 metros, lo mismo que tiene de largo el templo. 27 de largo, ahora tiene 27 de altura y 9 metros de ancho. El pórtico es una puerta. Vamos a leer de 2 Crónicas 3:4 para que veamos lo que dice el relato bíblico. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos, o sea, 9 metros, porque cada codo son 45 centímetros. Era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, o sea, 27 metros, y lo cubrió por dentro de oro puro. Era de madera de ciprés, algunos dicen que ciprés, otros que cedro, y se enchapó en oro. Y tiene 2 columnas que también vamos a mencionar en el próximo tema. Tienen sus nombres las columnas y tienen sus funciones. Como ustedes pueden ver, lo que se imaginan los artistas hoy, por la descripción bíblica que se da y algunos apuntes de historiadores como Flavius Josephus, esto es lo que más o menos se cree
que representó el templo de Salomón. Increíble, impresionante. No estaba a ras de piso, había que subir unas escaleras para entrar al lugar santo, y para entrar al lugar santísimo más escaleras todavía. Quedó en un sitio elevado, el lugar santísimo. Y ya estudiaremos sobre el arca y los querubines. Una cosa impresionante lo que se hizo en el lugar santísimo. Algunos apuntes ya finalmente para terminar esta noche nuestro tema, porque es que hay mucho que decir del templo de Salomón. En la época del rey David y su hijo Salomón, el pueblo de Israel estaba convencido de que el monte del templo, el Moria, estaba situado exactamente en el centro de la tierra. Esa era la creencia en ese tiempo, que Moria es el centro de la tierra. Por lo tanto, el que orase en ese lugar, pues estaría en contacto directo con Jehová, que moraba justamente encima en las esferas celestiales, mirando hacia el centro de la tierra, que según ellos es el monte Moria. Podría decirse sin exageración que los 10 primeros años del reinado de Salomón estuvieron dominados por la organización para la construcción del templo, tal y como fue planeado por David. Aunque se dice que se demoró 7 años en construirlo, realmente le tomó 10 años. ¿Por qué? Porque tenía unos lugares adicionales que vamos a estudiar más adelante. Ahora bien, toda la política del reinado de Salomón se supeditó, se limitó a la enorme cantidad de dinero que se necesitaba para la construcción del templo. Miles de billones. Este templo, además de ser la casa de Dios, pues debía expresar la unidad entre el Estado y la religión para librar el reino del separatismo de las tribus y disminuir la importancia de los viejos santuarios. Y alguien me dirá hoy, pero en ese tiempo entonces había unión del Estado y la religión. Sí, sí, porque hasta antes del rey Saúl era un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Era un gobierno de Dios, Dios, teocrático. Entonces mandaba era Dios, Dios era el presidente. El pueblo pidió que un rey visible, que todos los demás pueblos tenían reyes visibles, y Dios los complace, pero sabía que iba a hacer batalla. El primer rey terminó muy mal. Viene el segundo, que es David. Sin embargo, hasta ese momento, para conservar la unidad del pueblo de Dios, porque todos están unidos por un credo religioso, por una creencia religiosa, que es justamente el plan de Dios para evangelizar al mundo, entonces el rey es nombrado por Dios, Dios guía a ese rey, y por lo tanto el Estado y la religión están juntos. Y mientras estuvieron juntos, hubo bien Israel. Pero ya vamos a ver, con los hijos de Salomón se acabó la unidad de Israel, se dividió en dos. El reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá, con capital en Jerusalén, y el del norte, capital Samaria. Y el plan de Dios por el piso. Lastimeramente, los seres humanos somos así. Veamos otros detalles. Sin embargo, después de la construcción del templo de Salomón, los altares de Canaán continuaron existiendo a lo largo y ancho del territorio israelita. Altares del Señor, ¿no? Y también altares paganos. El templo de Jerusalén entonces se convirtió en la más hermosa y cara residencia de Yahvé, pero no era la única. Lo más importante entonces en el vasto y extenso programa de construcciones del rey Salomón fue el templo, obviamente, mientras que otros edificios apenas si son mencionados. Aproximadamente el 50% del relato bíblico del reinado de Salomón se dedicó a la descripción de la construcción y el uso de este centro focal en Israel, como fue el templo. Esta fue la obra más grandiosa, obvio, tiene que serlo. Los arreglos del tratado que David había hecho con Irán, el rey de Tiro,
fueron continuados por Salomón. Como rey de los sidonios, Irán gobernó sobre Tiro y Sidón, que esos son países de Fenicia. Y los fenicios fueron los grandes marineros de la época. Ahora, hay algo interesante, y es que David hace contacto con ese rey de Tiro y Sidón que llama Irán, y Dios capacitó a un hombre en las artes del oro, la plata, los tejidos, que se llama también Irán, pero no es el mismo rey. Son dos hombres distintos con el mismo nombre Irán, utilizados por Dios para los materiales y también para la obra. Son distintos. Hagamos un comentario de Irán, el gobernante de los fenicios. Bien vale la pena, era un rico y poderoso gobernante con extensos contactos comerciales por todo el Mediterráneo, porque la historia nos habla que fueron de los marinos más expertos de la antigüedad. Como los fenicios tenían una gran flota de barcos, resultaba de mucho beneficio mantener relaciones amistosas con ellos. Además, los fenicios se hallaban muy avanzados en construcciones arquitectónicas y en el manejo de costosos materiales de construcción que controlaban con su comercio. Por eso David mantuvo muy buena relación con Irán y copió muchas ideas de él. Fue particularmente un acto de sabiduría política de David y Salomón atraer el favor de Irán. Arquitectos y técnicos de Fenicia fueron enviados a Jerusalén. El jefe de todos ellos era el rey Irán, cuyo padre procedía de Tiro y cuya madre era una israelita de la tribu de Dan. Los hábiles trabajadores y talladores de madera fueron del Líbano y Salomón efectuó los pagos en grano, aceite y vino. Y no fue tanto que desembolsó oro o plata, como proveía cada año toneladas de trigo, de aceite y vino. Con eso iba pagándole al rey Irán. Fue buena la amistad de David con este rey, y claro, ahí hay un antecedente, y es que él es hijo de una señora israelita de la tribu de Dan. Entonces tiene sangre en cierta manera israelita, este rey allá de los fenicios. Entonces Dios prepara los caminos siempre de alguna manera. Ahora, por último, esta noche, yo quiero darles unos datos asombrosos de la mano de obra. La labor para la construcción del templo fue cuidadosamente organizada. Atérrense del personal, de constructores, de obreros, de jefes, de capataces. Primer lugar, 30,000 israelitas para preparar los cedros del Líbano con destino al templo. Porque es que, a excepción de las bases, todo el templo fue hecho en madera, en cedro y enchapado en oro. 10,000 hombres trabajaban cada mes y volvían a sus hogares durante 2 meses. Así que eran varios grupos de 10,000. Tenían que ser entonces unos 30,000, ¿no? 10,000 trabajaban un mes, iban a descansar 2 meses y en 2 meses venían otros 10,000 y otros 10,000. Ahora hubo extranjeros trabajando ahí también. Y de los extranjeros residentes en Israel, no allá en Fenicia, sino en Israel, se utilizaron, dicen los datos históricos, un total de 150,000 hombres. Uy, no, tremendo. 70,000 como transportadores de carga y 80,000 cortadores de piedra. Porque estas piedras vinieron fríamente calculadas. Ya leímos que ni un martillazo ni un hachazo tenían que encajar perfectamente en todos los cimientos. Increíble. Esto es extraordinario, mis hermanos. Sigamos con los datos. 3,600 capataces. Claro, que había que haber gente supervisando. 250 gobernadores fueron israelitas.
3.300 encargados, de los cuales 550 fueron oficiales jefes y 250 fueron israelitas. Los relatos tienen un total de 3.850 hombres para supervisar la ingente labor de 150.000 trabajadores. 3.850 supervisaban a 150.000 trabajadores. ¿Se imaginan el costo de esta obra de mano? Por eso es que hablamos de miles de billones, el costo de este templo para el Señor, que bien lo merece. Una obra colosal, por eso venían de todas partes del mundo a ver el templo. Hablemos de unos detalles interiores del templo para ya pasar entonces el próximo domingo a otro tema. Se dice que eso está en Primera de Reyes, lo que voy a leer acá, capítulo 6, versos 29 y 30, que las paredes del templo estaban revestidas de cedro, sobre el que se habían esculpido figuras de querubines, palmeras y flores abiertas que estaban recubiertas de oro. Una cosa hermosísima. Dice Primero Reyes, y esculpió todas las paredes de la casa, alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Y el piso era justamente de cedro, enchapado en oro. Es increíble. Se cuenta que unas cadenas de oro separaban el lugar santo del santísimo. El suelo del templo era de abeto recubierto de oro. Los postes de la puerta de madera de olivo sostenían las puertas plegables de abeto, y las puertas del lugar santísimo eran de madera de olivo, pero todo era enchapado lógicamente en oro. Además de esto, en ambos conjuntos de puertas había tallados querubines, palmeras y flores, todo ello recubierto de oro, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Eso dice Primero Reyes 6:15. Madera finísima. Este edificio principal, conforme al tabernáculo original que estudiamos ya hace tiempos, estaba entre el altar exterior, o sea, el altar de sacrificio en el atrio, en donde se realizaban la mayoría de los sacrificios, y en el interior, en el extremo más alejado, estaba la entrada al lugar santísimo, que originalmente contenía el arca de la alianza. El lugar santo principal contenía una serie de objetos rituales sagrados, como el candelabro de 7 brazos, ¿se acuerdan? Eso en el tabernáculo, un altar de incienso de oro y la mesa de los panes de la proposición. Según Primera de Reyes 7:48, estas mesas eran de oro, las que hizo Salomón, igual que los 5 candelabros situados a cada lado del altar. De eso vamos a estudiar en la próxima lección. Ya no fue una mesa y un candelabro, sino 10 mesas y 10 candelabros. Algo impresionante, mis queridos hermanos. Quiero terminar con un comentario justamente de Profetas y Reyes, al final de su capítulo 2. Nos dice para esta noche a nosotros: aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscar, para reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por su espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo.
a menos que le adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad, de nada valdrá que se congregue. Acerca de tales ocasiones, el Señor declara, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas en vano me honra. Mateo 5, 8 y 9. Los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Con qué espíritu vamos a adorar al Señor? Si es en nuestro hogar, ¿con qué espíritu lo hacemos? Si vamos a la iglesia, no es para hacer visita social, ¿o sí? Adorar en espíritu y en verdad, en la hermosura de la santidad del Señor. ¿Cómo voy vestido? ¿Cómo me he visto en el culto familiar? Es que está la presencia de Dios, así sea mi casa. Bueno, ahí les dejo esas inquietudes y finalicemos citando a Habacuc 2:20, que muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, toda la tierra. Ahí estamos incluidos nosotros. El Señor Jesús esta noche, en pocas palabras, nos dice lo siguiente. Tu cuerpo es templo de mi Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo de mi Espíritu Santo. ¿Cuánto vale este cuerpo? Obra de Dios. Déjame morar en ti. Pide cada mañana la presencia de mi Espíritu. Así podrás adorarme en espíritu y en verdad. Cada mañana, Espíritu Santo, mora conmigo, mora en mí, contrólame, manéjame, guíame, piensa por mí, obra por mí, habla por mí. Te entrego las llaves, maneja tú. Este es el templo del Espíritu Santo. Bien, demos paso entonces a preguntas, inquietudes, aportes. Si alguien tiene algo que preguntar acerca del tema de esta noche, con todo gusto trataremos de contestar. Quiero aclarar una pregunta que la doctora María del Carmen Piedrahita formuló hace una semana acerca de que la frase de Apocalipsis que dice el mar ya no existía más. Encontré un par de textos que hablan del mar de vidrio. Entonces, las personas dedicadas a comentarios bíblicos, estoy buscando, todas piensan lo mismo. El mar sí va a existir, pero no como lo conocemos ahora, porque habla de un mar de vidrio y que los 144,000 están sobre el mar de vidrio. Es un mar sólido. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a ser. La palabra dice, el mar ya no era, ya no existe más. Sí va a existir, pero en otra manera. Es lo único que hemos podido encontrar acerca de esta explicación sobre el mar en el futuro, en la tierra nueva. Sí va a haber un mar, pero completamente diferente del que conocemos, porque los 144,000 estarán cuadraditos ahí, como un cuadrado perfecto, en simbolismo del carácter perfecto que van a tener semejante al de Jesús. Espero haberle contestado a la doctora María del Carmen su inquietud. Y si hay alguna pregunta sobre el tema de esta noche, pues sería muy lindo formularla. Pastor, buenas noches. Sí, tengo una pregunta y un aporte. La pregunta es la siguiente, pastor. Este es el templo que fue de Nabucodonosor más adelante. La destrucción fue total, pastor, y ellos estuvieron 70 años de cautiverio en Babilonia, y cuando ellos regresan, hacen el templo. ¿Ese templo es parecido a este, pastor? Es la pregunta. Y el aporte es el siguiente, pastor. Dice en el conflicto de los siglos en la página 18.
Resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco, como la nieve, estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos, y así destacábase la gran ciudad. Increíble, pastor, que lo más sagrado que había para los judíos del tiempo de Jesucristo era el templo y Jerusalén, y ambos los perdieron. En la actualidad lo más sagrado que hay para los judíos es el sábado y el diezmo. Gracias, pastor. Ya. Hermano, hay que recordar que la inversión en este templo fue impresionante. Ya estudiaremos en un próximo tema sobre ese desvalijamiento que tuvo el templo. No volvió a ser igual. El siguiente templo se llamó el templo de Zorobabel, eso lo vamos a estudiar. Y el templo de Herodes, que es el templo de los tiempos de Cristo y los apóstoles. Ya no tenían las mismas cualidades, sí, básicamente en su plano, básicamente era muy parecido, ya no igual, porque los arqueólogos hasta hace muy poco tiempo han encontrado vestigios del templo de Salomón porque no se encontraban, sino vestigios obviamente del templo de Herodes, que ya muchas de esas partes que fueron enchapadas de madera de cedro, de ciprés, ya no fueron así, y se usó mucho el mármol, y el Espíritu Profecía justamente habla de eso, que con el sol brillaba como un copo de nieve desde las colinas de Judea. Muy bueno su aporte, hermano Murillo, y esperemos que vamos a llegar a la invasión de Nabucodonosor II en el año 586 y lo que va a pasar con el templo. Gracias, pastor. A usted, mi hermano. ¿Alguien más? Bueno, este tema es largo. Hay mucho que decir, pero yo sé que estamos aprendiendo muchas cosas. Y lo más importante esta noche es saber, ya no hay ese templo, pero hay este. Dios nos da ese privilegio de ser un templo para Él, un templo viviente. Y así debe ser, todos llenos del Espíritu Santo. Hay que pedirlo, hay que clamarlo cada mañana. Espero que esa sea su linda experiencia. Bueno, entonces, oremos dándole gracias al Señor. Hermano Murillo, usted que lo veo que tiene ese espíritu bonito esta noche, ¿te gustaría despedirnos en oración? Pastor, con mucho gusto. Gracias. Oremos. Cariñoso Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, glorificado y santo es tu nombre, bendito Dios, desde la eternidad y por la eternidad. Bendito el eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que todas esas fueron creadas por tu palabra. Solo tú eres digno de la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el poder, el señorío, el honor, la sabiduría, la riqueza, la fortaleza, pertenecen solo a ti, bendito Dios, temible, fuerte y grande. Gracias por estas lecciones acerca del santuario, Señor. Gracias porque la iglesia somos en la actualidad, somos nosotros, Señor, cada uno de nosotros. Rogamos que el Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros con poder y fuego, Señor. Amén. Perdona nuestras faltas, Señor. Apártanos del pecado y transfórmanos, Señor. Suple las necesidades. Padre, te lo imploro, te lo ruego y te lo suplico de cada persona aquí conectada en este momento. Tú conoces, Señor, porque antes de que te pidamos, tú ya sabes nuestras necesidades. Súplelas de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Hemos orado en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Queremos invitarles desde ya al próximo tema dentro de una semana, el Templo de Salomón, parte 2. Vamos a tener varias partes. No se la pierdan. Bien vale la pena.
Y bueno,